El mensaje de hoy lo hemos titulado La palabra revelada e inspirada. La palabra revelada e inspirada son los dos aspectos importantes que vamos a ver de ella. Y hemos tomado como base la porción que está en Jeremías, capítulo 15, versículo 16. La palabra del Señor dice lo siguiente: fueron allá tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es revelada, es inspirada y sabemos que es viva, eficaz y que hará la obra para la cual tú lo has enviado, Señor. Rogando nuestros corazones estén sensibles, estén listos para recibirla y atesorarla, y que por medio de ella podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús, y podamos nosotros dar el fruto que tú esperas a cada uno de nosotros, en la medida que permitimos que tu palabra more y haga la obra en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a ver acá Jeremías, esta porción. Sabemos que Jeremías fue un gran profeta y que Dios lo usó grandemente y que le dio palabras interesantes para el pueblo de Israel, que también nos ayudan a entender a nosotros en los tiempos actuales y aún con la esperanza futura, porque también revela a Jeremías gran parte de lo que es el nuevo pacto. Bien claramente dice el Señor en su palabra que iba a dar un corazón nuevo, el corazón de carne y no un corazón de piedra, y que iba a enseñar la ley de Dios, iba a estar en nuestros corazones, y no habría necesidad de que nadie enseñe a otro acerca de Dios, porque Dios mismo sería quien nos da esa enseñanza. Y gran parte de eso lo tenemos ya podemos disfrutar parte de eso ahora en el Nuevo Testamento, como Dios a través de su Santo Espíritu nos habla, nos enseña, nos instruye, y realmente va a cambiar ese corazón de piedra a un corazón de carne. Pero no sabemos que todavía no estamos completamente ya en el reino final, pero ya tenemos una parte, una garantía, porque realmente, bien dice Pablo, el Espíritu Santo es como esa primicia, es como esas arras del Espíritu, de la promesa de Dios que se nos ha dado a nosotros para que vayamos disfrutando una pequeña porción, una garantía de lo que vamos a tener ya desarrollado en un futuro completamente con Dios. Pero en lo que nos preparamos, debemos ir haciendo uso de ese gran maestro que tenemos dentro de nosotros. El propósito inicial de la Biblia, pues realmente es comprender que este libro no es un libro común, no es un libro cualquiera. Lo que hemos leído en la vida, lo que nos gusta leer libros y cosas, nos damos cuenta de que es un libro completamente diferente. Es un libro que no es un libro común como todos los demás libros que podemos encontrar en cualquier sitio. Es un libro que realmente cuando uno entra en contacto con él no sale igual. No salimos igual, porque realmente nos transforma, nos cambia, si somos capaces de ser no rebeldes a lo que Dios nos dice, ¿no? Y cuando Dios hace la obra a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo toca nuestros corazones y entonces lleva a cabo ese gran misterio del nuevo nacimiento, nos damos cuenta claramente de que es un libro que tiene poder. Muchas veces le dicen a las personas: mira, ven y habla y acerca de la palabra del Señor y dinos qué es la palabra de Dios, y cómo convencer a la gente acerca de su veracidad, y que realmente tiene un concepto claro de la palabra de Dios, sabe que no necesita defender la palabra de Dios. Dios no necesita que alguien venga a defender lo que Él dijo. Sencillamente hable la palabra de Dios, sencillamente muestre lo que la palabra de Dios enseña, y la persona cuando escucha y va a ver su vida transformada, va a ver su vida tocada, se va a dar cuenta que el poder fue de la palabra, no es de otra cosa. Así que deja que la palabra sola sea quien hable, deja que la palabra sola sea quien haga la obra, y veremos entonces si realmente si es real o no es real, si la palabra de Dios es veraz o no. No hace falta defenderla, veamos nada más la transformación en las vidas de las personas. Usted quiere saber si la palabra de Dios es real, deje que haga la obra en tu vida, y entonces vas a ver que solamente por medio de Él es que nosotros tenemos capacidad de poder ver una vida transformada. Y la palabra está llena de ejemplos de grandes personajes que han sido transformados, y la vida diaria nos muestra a nosotros diariamente cómo hay personas que alrededor de nuestras vidas vemos personas que están siendo transformados, y sabemos que solamente eso pudo haber sido hecho obra a través de la palabra del Espíritu Santo. Así que no es un libro común,
no es un libro como los demás, no es un libro como todas las demás obras literarias que conocemos, sino que tiene algo diferente porque realmente en ella hay poder. Estamos claros de eso, ¿eh? La palabra de Dios hay poder. Cuando ella sale, hace la obra, no regresa vacía, las vidas son cambiadas, transforma los corazones, devuelve la esperanza. No hay nada más que tú puedas dar a la persona cuando estás triste y esté apesadumbrado, que esté pasando por una enfermedad, una situación difícil, y usted le trae una palabra del Señor, ahí hay esperanza para esa persona. Okay, al leerla es tan dulce como la miel, decía mismo Jeremías, que la comí y eso fue como dulce como una miel a mi paladar, aunque realmente puede llegar a ser amargo en el corazón, más bien en el estómago, después que uno lo ha comido, porque se da cuenta de qué tan malos somos nosotros, de qué tan depravada está la sociedad y las comunidades donde estamos viviendo, y el dolor que da, que causa el pecado en la vida de las personas, y la destrucción que produce en las familias el pecado, y toda una serie de cosas, pues nos da amargura en nuestro interior. Pero sabemos que es dulce, usted la lee y usted se deleita en la palabra. Es algo tan interesante que nos da sencillamente ese sabor dulce al leerla, estar en contacto con ella. Pero en la realidad es cuando ya entramos en ella, nos damos cuenta de que nos habla con tanta claridad la condición del ser humano, pero al mismo tiempo también nos da esa esperanza de que hay salvación, de que hay sanidad, de que hay restauración, de que hay un Dios que promete hacer cosas nuevas, y realmente hay un cielo esperando por aquellos que hemos puesto nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, y realmente eso cambia la perspectiva completamente de lo que cuando entramos en contacto con la palabra del Señor. Así que la razón de esto es que la Biblia es un libro que es revelado y que es un libro inspirado por Dios. Dios lo ha revelado. La revelación es como correr la cortina, es como que quita el velo de algo, ¿no? Y eso es lo que permite que podamos ver ahora a Dios como Él es, y lo que Él quiere para nosotros, y cómo quiere que nosotros entendamos, y qué quiere mostrarnos. Eso es la revelación. Y es inspirada porque es dada directamente de la misma boca de Dios. Dios quien sopló sobre cada una de estas personas que escribieron la Biblia, más de 40 autores, en un periodo de más de 1400 años, pero que en realidad todos coinciden y todos vienen en el mismo hilo, mantienen la misma, porque es Dios el mismo autor de este libro, lo cual va a ser también un libro extraordinario. Ver cómo en diferentes periodos de tiempo, como personas diferentes que no se vieron unos a otros, que no se contactaron unos con otros, pero mantienen la misma opinión, mantienen el mismo hilo, la misma enseñanza, porque es como ver un hilo rojo en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, porque todo narra acerca de la persona, la obra y el ministerio de Cristo Jesús por la humanidad, como el amor de Dios mostrado por nosotros, y cómo Dios nos alcanza, y cómo Dios tiene un plan redentor, y cómo Dios, además de redimirnos y comprarnos, nos lleva hacia un sitio, la Nueva Jerusalén, el sitio donde realmente estaremos gozando por la eternidad de la presencia de Dios. Y por ahí usted ya puede escuchar quizás algunos fuegos artificiales. No estamos en el cielo todavía, pero casi que estamos celebrando la entrada al cielo por la palabra del Señor en la tarde de hoy. Así que continuamos. La palabra de Dios realmente es extraordinaria. Dice otra vez Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Por qué la Escritura, cuando es hallada y comida, produce gozo y alegría? En esta presentación vamos a explorar algunos textos de la misma Escritura, ¿no? Así que realmente entendamos esto. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. La semana pasada Félix hablaba y predicaba acerca de la búsqueda, ¿no? De buscar el reino de Dios, su justicia, acerca de cómo buscar. Y realmente estamos entrando en un nuevo año, y es un tiempo que una de las, de las propuestas, de las resoluciones que nos hacemos es sencillamente buscar más de Dios. Yo creo que eso es parte de lo que usted quiere en su corazón, buscar más de Dios. Y la palabra sería el propósito real de dónde encontrar a Dios. Lo encontramos en su palabra, porque su palabra es su corazón y su mente en letra, como bien dice el hermano Félix cada vez que nos recuerda acerca de la palabra del Señor. Entonces fueron halladas, pero ¿por quién fue hallado? Porque Jesús dice claramente: me hallaron los que me buscaron, ¿no? Y en Isaías: si me buscas, me hallas, me encuentras. Así que tenemos que buscar primeramente, tiene que haber el deseo de buscar, y quien pone ese deseo de búsqueda en nosotros es el mismo Dios, el Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad.
La buena voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta, es que busquemos su reino y su justicia, que busquemos y que todo lo demás será añadido. Quiere decir que entonces la búsqueda no parte de nosotros, la búsqueda es algo que, aunque buscamos, aunque la acción es nuestra, la acción voluntaria de la búsqueda es nuestra, pero la motivación, quien produce el querer buscar las cosas de Dios, es el mismo Dios que nos produce en nosotros. Así que nos damos cuenta que el mérito no es nuestro, sino que el mérito es de Dios, que fue quien nos provocó, que nos instó, que nos atrajo con cuerdas de amor a que busquemos las cosas de arriba, como bien Pablo nos enseña, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, que pongamos la mente en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Así que la búsqueda es algo que es importante, pero si usted no va a encontrar algo si no lo busca, por tanto, por eso Jesús decía, buscad y haréis, llamar eso es habilidad, buscad, llamad y tocad, el orden, ¿no? Tocar a la puerta, llamad y buscar. Así que si no buscamos no vamos a encontrar. Si la idea es que fueron halladas sus palabras, pero fueron halladas porque Jeremías buscó, y tú y yo tenemos que tener esa misma función. Para poder hallar la palabra tenemos que buscar, porque sabemos que si buscamos, bien dice en Proverbios capítulo 2, que la palabra de Dios es como un tesoro, así que no es estar a la superficie, hay que buscarlo, hay que profundizar, hay que cavar para buscar y encontrar las bendiciones en la palabra de Dios. No están ahí en la superficie. Sí hay algunas perlas que están sueltecitas ahí arribita, es fácil de encontrar. Mira, Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo único, y está clarito, es fácil de entender, y muchas cosas están ahí en la superficie, pero hay otras tantas que están más profundas, que requiere la búsqueda, requiere que nosotros cavemos, requiere que nosotros busquemos con más intensidad, que meditemos en lo que Dios nos dice en su palabra para poder entender y sacarle el jugo, sacar la perla, sacar el diamante de lo que Dios nos está queriendo decir. Hay que indagarlo, por eso dice que hay que buscarlo como a tesoro. Si lo buscamos como a tesoro, entonces la búsqueda es algo importante para poder hallar, para poder entender esas palabras, para poder comerlas, para poder tener la bendición de tener el gozo, la alegría, requiere acción. Primero, la motivación, la búsqueda. Segundo, una vez que tú la halles, ¿qué haces con la palabra cuando la halles? ¿Qué haces con ella cuando tú la tienes en tu mano? ¿Verdad? No solamente es buscarla y hallarla, encontré un tesoro y lo dejas ahí tranquilo, no haces nada con eso, de nada te sirve, no se multiplica, no hace nada. Así que la palabra de Dios es ese gran tesoro que tú tenemos que buscar. Una vez que la buscamos, tenemos que hacer algo con ella, tenemos que abrirla y comerla para poder degustarla, para poder entenderla, para poder saber lo que hay dentro de ella. Y comerla es la palabra es lo que está diciendo acá, la acción que sigue, no solamente buscar, sino que hacer con ella, es comerte la palabra. Por eso Jesús decía, el que viene me sigue y tiene vida eterna. ¿Cuál? El que viene come de mi carne, que bebe mi sangre. La gente incluso en ese capítulo 6 de Juan le abandonaron, se iban, porque decía, este es un caníbal, viene con cosas con enseñanzas que son duras de entender. Dice que hay que comerse su carne, que hay que beberse su sangre. No puede ser. Y eso estaba hablando espiritualmente, en el sentido que había que comer la palabra de Dios. Es la palabra, ya usted sabe, Jesús es el verbo, es la palabra, y su palabra se hizo carne, habitó entre nosotros. Y la palabra de Dios, hablando ahora mismo aquí, que es la Biblia, también es reflejo, porque lo que habla es del mismo Cristo. Es Cristo, digamos que no encarnado, sino Cristo en la letra, es Cristo ahí en la Biblia. Entonces hay que comerse la Biblia, hay que comerse la carne, literalmente hablando lo que dice Jesús acá, y comer de su carne y beber de su sangre. Así que hay que comerla para poder tener la bendición de que te sirva y te sea útil. Usted no se va a alimentar de algo a menos que se lo coma. Usted puede hallarse el plato más sabroso del mundo, usted puede encontrarse el pan mejor del mundo, pero si usted no se lo come, de nada le sirve. Usted se va a morir, se va a poner caquéctico, se va a desnutrir. Cuando usted tiene el alimento, que usted lo compra, va y lo busca ahí al mercado, lo compra, y puede que lo cocine en casa, lo prepare, lo tenga ahí especial, pero si no se lo come, hermano, de nada le sirve, no le va a alimentar, no le va a ser útil. Y es la comparación aquí Jeremías está haciendo. Dice, yo hallé la palabra, yo la busqué, pero que dice luego, la comí. Entonces la intención es que este nuevo año 2024 busquemos la manera de desarrollar, de buscar más tiempo con el Señor, de pasar más tiempo con Él, con su palabra, de buscar su palabra, buscar en su palabra, indagar en ella, como indagaron los magos, estos hombres sabios que indagaban el tiempo en que iba a venir a nacer el rey de los judíos. Y como decía también Pedro, muchos de los profetas anteriormente indagaban, buscaban. Así que hay una búsqueda, pero una búsqueda intencional, hay una búsqueda con pasión, con fervor, con deseo. Y es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, que su palabra
no solamente está fácil de encontrar en muchas formas, y hoy en día está, ya sabe, toda la intensidad, toda la variedad que tenemos de electrónicas y de todo tipo de versiones y todas las cosas, pero una vez que la tenga, ¿qué va a hacer con ella? La idea es comerse esa palabra, comerla, degustarla, disfrutarla, para entonces poder sacarle el jugo, poder sacarle el alimento, poder sacar la evidencia de que realmente nos va a nutrir nuestro espíritu, porque nuestro espíritu se flaquea y se pone, digamos, caquéctico, se pone desnutrido y no puede hacer de efecto. Nuestras vidas tan espirituales están apagadas muchas de las veces porque no estamos comiendo de la palabra del Señor. Entonces yo les animo que este nuevo año, una de las metas importantes que nos pongamos sea de buscar la palabra, de comer más la palabra, de pasar más tiempo en la palabra, de degustar para poder nosotros, no solamente por el hecho de que nos va a dar gozo y alegría en nuestro corazón. Es cierto que la promesa ahí está clara, nos va a dar gozo y alegría en nuestro corazón. Usted se va a dar cuenta cuando usted se levanta en la mañana, usted se nutre con la palabra del Señor, usted sale a la calle, por más difícil que sea el día, por más difícil que sea la circunstancia, usted va a tener gozo y alegría. La gente va a decir, ¿por qué tiene ese gozo y esa alegría? No entenderán muchas veces por qué tenemos gozo y alegría en nuestras vidas. No para que la gente lo vea. Sí, es bueno que lo vean y puedan entender que tu gozo y tu alegría no depende de la circunstancia, que sea el día malo, que sea un lunes, que sea un día que es difícil para el trabajo, pero la gente vea que en ti hay algo diferente. ¿Por qué? Porque tú ya pasaste tiempo con el Señor, ya comiste la palabra, ya te desayunaste un buen desayuno espiritual. Aunque quizás no hayas comido un gran desayuno en tu casa, pero si te comiste de la palabra, si bebiste del agua viva que es la palabra del Señor, de esa agua cristalina que cantaba muchas veces en la iglesia, ¿verdad? Y cuando usted tiene esa bebida espiritual, cuando tiene esa comida espiritual, por supuesto que tu corazón va a estar lleno de cosas bellas, de cosas buenas, de cosas de poder dar una palabra de aliento a quien necesitado. Va a tener la capacidad de poder ministrarte a ti mismo en tu momento de dificultad. Va a poder ministrar a aquel que está alrededor tuyo. Cuando abunde, como dice Pablo, que abunde la palabra de Dios en nuestros corazones. Cuando eso está ahí abundante, es fácil poder decirle a otros lo que Dios dice. Es fácil decirle a otros lo que la palabra enseña, porque tú has pasado tiempo ya con el Maestro. Recuerden cuando Pedro y Juan, que estaban ahí frente a ahí en el Sanedrín, que le estaban acusando y estaban diciendo cosas con ellos. Bueno, ¿por qué se dieron cuenta de que estos hombres, que eran hombres de vulgo, hombres que sin letra, pero tenían un denuedo extraordinario? ¿Por qué? Porque habían pasado tiempo con el Maestro. Y si tú y yo hacemos lo mismo, pasamos tiempo con el Maestro cada mañana, entonces nos vamos a dar cuenta que va a haber denuedo en nuestras vidas. Vamos a dar cuenta que la palabra de Dios nos transforma de adentro hacia afuera. Va a ser algo extraordinario, porque bien dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante. 3 características importantes. ¿Ven? La palabra de Dios es viva, hermano, porque cualquier libro es una literatura ya muerta, de algo que se escribió un tiempo determinado, o una historia pasada, o un hecho cualquiera, pero ya pasó, ya eso no tiene ningún tipo de acción ahora momentánea. Pero sin embargo la palabra de Dios sigue siendo viva, es vibrante, es una palabra que siempre está activa, siempre está lista para hacer una obra en nosotros, y es viva y eficaz, dice la palabra de Dios, porque hace la obra para la cual Dios la envía. Cambia, transforma, da esperanza, da nueva. Esa es la eficacia de la palabra de Dios. Y es más cortante que todo espada o filo. ¿Por qué? Porque penetra, ¿no? Usted lee un libro cualquiera y sí, se leyó algo, pero no le llegó quizás se emocionó, quizás soltó un par de lágrimas y lo que sea, pero hasta ahí llegó. Sin embargo, la palabra de Dios es algo que te lleva al convencimiento, llega ahí al corazón mismo de la persona y lo convence de pecado, de justicia, de juicio, lo trae de vuelta al Señor, lo lleva al arrepentimiento, cae de rodillas. No solamente se compulge en su corazón, no solamente dobla sus rodillas, no solamente llora, sino que hay un cambio, se levanta de sus rodillas cambiado, transformado, buscando ahora hacer algo diferente, caminar de una manera diferente, erguido porque Dios le ha perdonado, porque Dios le ha limpiado, porque ya no tiene ese peso en su corazón, y con un propósito y una disposición nueva hacia las cosas de Dios, y con un odio hacia la maldad que lo hace transformar completamente. Ese es el poder de la palabra del Señor. La palabra que llega y cambia los corazones, que cambia las actitudes, que cambia aún las conversaciones, que cambia hasta la forma de caminar, hermano. Todo te cambia la palabra del Señor. Porque bien dice claro que es más cortante que toda espada o filo, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que separa lo espiritual de lo carnal, ¿okay? Rompe las coyunturas, los huesos. ¿Cuál es este hombre?
Israel, ven Jacob, antes de ser llamado Israel, cómo Dios le partió ahí, le descoyuntó la cadera y lo transformó. El encuentro con la palabra, el encuentro con Cristo siempre te transforma, te cambia tu forma de andar, tu forma de hablar, tu forma de ver el mundo, tu forma de todo te lo cambia. Los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted no puede ver eso, ningún libro te puede cambiar las intenciones de tu corazón, ningún libro te puede cambiar, puede llegar hasta cambiarte los pensamientos. Nadie más puede hacer eso, nada más que la palabra de Dios es la única capaz de poder llevar a cabo esta obra tan maravillosa, tan profunda en el ser humano. El apóstol Pablo quiere señalar la palabra de Dios, que es todo lo que el hombre quiere decir, que el hombre todo lo que necesita es la palabra de Dios. Cuando habla aquí es que estamos completos con eso. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Por medio de ella se puede discernir entre lo bueno y lo malo. No solamente eso, sino que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo mejor. La gente puede quizás ver entre lo bueno y lo malo, y cosas que son fáciles de discernir entre lo bueno y lo malo, ver lo que sí es bueno, lo que es malo. Pero la sabiduría que Dios nos da, que está en su palabra, es la que nos hace nos capacita para poder hacer la diferencia entre lo bueno y lo mejor. Y ahí es que vamos, porque la palabra del Señor es que nos va enseñando lo que realmente es perfecto, lo que realmente es mejor, no lo bueno sino lo mejor. Y por medio de ella, por medio de la palabra, poder entonces las enseñanzas que nos va dando nos ayudan a tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque el sencillo, recuerden el Salmo 119 que dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. El sencillo, la persona que no tiene la capacidad de hacer algo, tomar buenas decisiones, pero la palabra de Dios lo capacita, lo enseña ahora a tomar buenas decisiones. Por tanto, hace sabio al sencillo, transforma nuestra mente, transforma nuestra conducta, transforma nuestro pensamiento, transforma nuestra forma de hablar. Todo es transformado por medio de la palabra del Señor. Qué tan interesante es esto. Ahora, lo bueno que tenemos con la palabra del Señor, que debe ser enseñar, responsabilidad nuestra como padres, enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor. Cuanto más temprano lo hagamos, hermanos, mejor va a ser, más fácil va a ser para ellos poder enfrentarse a la vida cuando sean grandes, cuando tengan que entrar a la universidad, cuando tengan que ir a casarse, cuando tengan que tomar un trabajo nuevo en sus vidas, cuando tengan que hacer algo con sus vidas. El mejor que podemos hacer es enseñarles de temprano, como decía aquí el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, le decía a Timoteo: recuerda que desde la niñez tú conoces las Sagradas Escrituras. ¿Qué está diciendo? Que desde la niñez. ¿Qué quiere decir? Que la cultura judía entendía que esto era importante, que desde bien temprano en la vida había que enseñarle a los niños las Sagradas Escrituras, porque ahí está la capacidad, dice acá, y estas te pueden hacer dar sabiduría. ¿Bien? Y que necesitas para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Te pueden hacer sabio para salvación. El hecho de que conozcas la palabra del Señor, el hecho de que tú conozcas la Escritura, es lo que te va a llevar a ser salvo, que te lleva a poner la fe en Cristo Jesús para que seas salvo. Al mismo tiempo, nos da sabiduría, como decíamos ahorita, hace sabio al sencillo. Por eso es importante enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Tan claro sí que en la cultura judía, bien usted puede ver allá en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, como realmente ya era un mandamiento que había dado Moisés a su pueblo, enseñando aquí lo que ellos todavía hasta el día de hoy repiten todos los días, cada mañana, varias veces al día repiten lo que se llama el Shema, que es ellos dicen esta porción de Deuteronomio constantemente, la hablan en todo tiempo, lo hacen literalmente como dice la palabra del Señor, que dice acá el 6, capítulo 6, versículo 4 al 5, dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y por ahí sigue todo el Shema, ¿ok? Pero dice más: grábate en el corazón, ¿ve? Cómete las palabras. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Es tu responsabilidad como padre, es mi responsabilidad como padre. Aprenderme yo la palabra, tengo que comer yo. Es que la naturaleza nos habla de eso, hermano. Usted mira la naturaleza, cómo es que alimenta un ave cualquiera, el águila, para poner un ejemplo, cualquiera. Usted ha tenido quizás el hobby que tuve yo cuando era niño, tuve el hobby de criar palomas, por ejemplo, entre otras cosas más, pero
Las palomas, por ejemplo, la paloma llega y come primero la paloma, y viene luego y regurgita, viene luego y lo vomita en la boca de sus polluelos para que puedan ser alimentados. Es lo que Dios nos está enseñando acá. Cómete la palabra tú, grábatela tú en tu corazón, come la palabra, disfruta de ella, y luego ven y regurgítala, ven y recítala, ven y dásela, ven y compártela a tus hijos, incúlcaselas. Ahora pudiéramos quizás inyectársela, inoculársela en el cuerpo de nuestros hijos para que puedan, cuando crezcan, estén inmunizados contra el mundo y puedan estar dispuestos a estar en la palabra constantemente. Ojalá hubiera un método parecido, ¿verdad? Pero nos corresponde lo que Dios dice claramente. Tenemos que hacerlo primeramente nosotros y luego dársela a ellos, hablarles a ellos cuando estén en nuestras casas. Hermano, el tiempo se va rápido, el tiempo vuela. Si usted no saca ventaja de eso ahora, que están pequeños en sus casas, cuando crezcan se les va a ir rapidito y no va a poder hacer mucho por ellos. Es tiempo de que los padres entendamos esta verdad tempranamente. Dice, como decía aquí Timoteo, decía Pablo a Timoteo, desde que temprano, desde tu niñez has sabido la Escritura. Y mi función como padre, función tuya como líder de tu hogar, es enseñar a tus hijos igual desde temprano, inculcarles a ellos la palabra de Dios para cuando se vayan por su camino, cuando tomen el camino, cuando crezcan, no se aparten de ello. Tenemos que hacerlo todo el tiempo, en la casa desde temprano, cuando vayamos con ellos por el camino, cuando estemos paseando en el carro, en lo que sea, hablarles la palabra del Señor. Cuando te acuestes, volver a tener un tiempo con ellos de oración, de un devocional, algo, compartir la palabra de Dios con ellos. Y aún cuando te levantes, repetir el ciclo, seguirle enseñando constantemente la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad más bella que Dios nos da. Dios no delega la enseñanza bíblica a la escuela, que no enseña para nada bíblico, ¿no? En los tiempos antiguos, ¿sabes? Por lo menos oraba, ya hoy ni eso. No delega la función de la enseñanza de tus hijos a la escuela dominical, no, ellos vienen una vez a la semana, tampoco a la iglesia, aunque vengan 3, 4, 5 cultos a la semana, no delega esa función a la iglesia. No es tarea de la iglesia, del pastor, de los maestros, de nadie, de educar a tus hijos, es tarea suya, en su casa, inculcarles, pero comienza con nosotros. Grábate en tu corazón las palabras, cómete la palabra de Dios, busca el deleítete en el Señor, como bien dicen los proverbios y los salmos, deleítete en Jehová, y Él te concederá petición en tu corazón. ¿Cuáles son? Que tus hijos crezcan en el Señor, que tus hijos caminen con Dios, que tus hijos sean sabios. Pues tienes que inculcárselos a ellos, pero primeramente contigo. Tienes que deleitarte, pasar tiempo con Dios, pasar tiempo comiéndote la palabra de Dios, bebiendo de su agua viva, para entonces poder inculcarle luego a tus hijos esa misma palabra con la misma intensidad. Así que la palabra de Dios es revelada y es buena, es importante para nosotros, pero también es inspirada. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo una vez más: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 4 cosas importantes con un solo objetivo final. 5. Dice la palabra de Dios es útil para qué, hermanos, para enseñar. La palabra es que nos enseña a nosotros lo que nos enseña lo correcto, lo que Dios quiere que hagamos, nos redarguye, nos lleva, nos enseña lo que está mal, y luego que no nos deja ahí, sino que nos corrige para poder instruirnos en justicia. Nos enseña, nos instruye por medio de que al mismo tiempo nos va redarguyendo, y también nos corrige. Nos enseña lo que está mal y nos dice cómo hacerlo bien, para que luego el objetivo final sea para que todo hombre y mujer, en este caso, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El plan de Dios, la meta de Dios es que seamos semejantes a Cristo Jesús y que estemos capacitados para toda buena obra, que el fruto de nosotros, el fruto del Espíritu Santo en nosotros sea que hagamos buenas obras. No es que por obras ganemos el cielo, y eso lo debatimos ahorita en la escuela dominical. No somos salvos por obras, somos salvos por fe, pero una fe que no está sola, una fe que va con obras, una fe que se muestra por las obras que hacemos. Eso es lo que Dios quiere, que toda buena obra sea la muestra de que hemos estado en la presencia de Dios, que hemos estado comiendo la palabra, que hemos estado degustando de la palabra de Dios, que hemos estado siendo corregidos, instruidos, redarguidos, y que hemos sido enseñados en la palabra de Dios para seamos, como dice Santiago, perfectos y cabales. Un salvadoreño, ¿verdad? Seamos cabalitos, seamos cabales, sin que nos falte cosa alguna, estemos perfeccionados, preparados, enteramente preparados para toda buena obra.
Y es importante, las obras son importantes por eso, porque reflejan una fe verdadera. También las experiencias son buenas, no digo que no, hay gente que tiene experiencias y van a hablar de su experiencia con Dios, muy buena, pero en realidad no son lo más importante. Lo más importante es el testimonio de la misma Escritura, no la experiencia. Ponemos un ejemplo claramente acá del apóstol Pedro, que tuvo una gran experiencia, claro, no solamente él, también Jacobo y Juan, pero en su experiencia extraordinaria que tuvieron, aparte de 3 años y medio, ¿no? Que era más experiencia que era 3 años y medio con el maestro, caminando para arriba y para abajo todos los días, viendo los milagros que dijo que Jesús hacía, cómo sanaba enfermos, cómo levantaba muertos, cómo caminaba sobre las aguas, cómo calmaba la tempestad. Usted se recuerda cuántos milagros hay revelados en los evangelios, y todo eso lo vivió Pedro de primera mano. También el apóstol Juan, por eso dice Juan, yo no puedo dejar de decir las cosas que hemos visto y oído desde el principio, tocante al verbo de Dios. Así aquí mismo el apóstol Pedro en su primera carta, en su segunda carta, capítulo 1, dice lo siguiente: yo tuve una gran experiencia, tuve una gran extraordinaria, nos cuenta su experiencia, pero no se queda ahí, se da cuenta que más que la experiencia, la palabra misma es suficiente y es poderosa. Estamos hablando de que Pedro tuvo esa experiencia conjuntamente con Juan y Jacobo. Allí en Mateo 17 nos narra, en el monte de la transfiguración, y vieron aquí a Jesús en esta gran transformación, y vieron incluso a Moisés y Elías pararse juntamente con Cristo. Allí vieron exactamente los profetas, la ley y los profetas juntamente con Cristo, y Jesús transformado delante de sus ojos. Ahí fue algo extraordinario. Experiencia más grande que esa no pudo haber tenido cualquier persona, nada más que ellos tres. Y sin embargo Pedro dice, mira, sí es cierto, estuvimos allí en el monte de transfiguración, es cierto que vimos claramente a Moisés y Elías, vimos a Jesús transformado, completamente reluciente, vimos la gloria de Dios en ese instante, en el monte de transfiguración, extraordinario. Y se pudiera deleitar de eso, pudiera haber hecho un altar ahí en aquel lugar, haber hecho algo extraordinario. Sin embargo, ese Pedro sigue diciendo, cuando escuchó la voz del cielo que decía, este es el mismo amado, lo más importante es esto, la palabra, la voz del cielo que fue hablada y que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Esa voz que vino del cielo, qué gran experiencia que tuvo Pedro allí. Sin embargo, sigue diciendo Pedro, dice, tenemos que estar atentos no solamente a esa experiencia, sino atentos a la palabra de Dios, que es como una antorcha, dice más adelante. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. ¿No? Así como Jeremías, que es buscarla, hallarla, comérsela, dice Pedro acá, prestemos atención a la palabra para que ella pueda convertirse en lo que quiere Dios que sea, una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Esa es una de las referencias de las comparaciones que se hace con la palabra de Dios, es como lámpara. Dice Salmo 119, lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Bueno, aquí es que esa lámpara que llegue a alumbrar y hasta que el día se haga completamente claro en nuestros corazones, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Hasta cuándo? Combinando estos dos versículos, digamos que Jeremías dice, busqué tu palabra, hallé tu palabra, bien, me la comí. ¿Y hasta cuándo, Señor? Bueno, hasta que usted coma hasta que brille ese lucero de la mañana en tu corazón, y que se brille de tal manera que pueda reflejarse en tu vida, que la gente pueda ver que sale de ti esa luz y vean a Cristo mismo y les alumbre el camino también a ellos para que puedan llegar a una relación verdadera con Dios. Entendiendo esto, sigue diciendo el apóstol Pedro en esta misma porción, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es revelada, la palabra de Dios es inspirada, porque ha sido dada a los hombres por medio del Espíritu Santo para que nosotros tuviéramos hoy esa revelación de parte de Dios. No es privada, es para todos aquellos que venimos, buscamos, comemos la palabra, nos deleitamos en ella, la degustamos, y entonces esa luz alumbra en todo lugar oscuro de nuestras vidas, alumbra todos los rincones de nuestra vida, porque bien, como decíamos, dice la palabra del Señor en Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti.
Entonces la palabra de Dios tiene ese gran poder, esa gran virtud de cuidarnos, de protegernos, de ser un cerco donde es lo más importante del ser humano, en el corazón. Lo más terrible que tienen, bien decía Jeremías mismo, decía, el corazón humano, el corazón del hombre es perverso más que todo, el capítulo 17, más perverso que todo, es lo peor que tiene el ser humano. Sin embargo, Dios pone ahí, cuando toca y nos da un corazón nuevo y nos pone incluso un cerco en ese corazón nuestro, y que entonces dice nos guarda y nos evita que pequemos, porque pone el corazón, la palabra de Dios abunda en nuestros corazones, y entonces nos protege. Y al mismo tiempo, ese mismo salmo nos recuerda que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que esa palabra que el apóstol Pedro decía, esa lámpara, esa luz que alumbra en el lugar oscuro, esa palabra es la que nos sirve de guía, nos instruye, como él decía en Timoteo, nos enseña, nos instruye, nos redarguye, ¿okay? Nos equipa para toda buena obra. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Como Jeremías, buscarla, hallarla, comerla, para poder presentarnos. En Timoteo 2:15, un versículo favorito de Félix: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad tiene que estar ahí, pero tenemos que comerla para poderla usar correctamente, para poder instruir a nuestros hijos correctamente, para poder enseñar a otros la palabra correctamente, y para poder presentarnos delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, porque estamos usando correctamente, digamos, mutilando la palabra de Dios, no cambiando, ni quitando, ni agregándole, no enseñando herejías bíblicas, no, siendo fieles a la palabra. Lo que Dios enseña es lo que yo voy a enseñar, lo que Dios me da, eso mismo voy a dar. Usted no puede dar lo que no tiene, usted tiene que pasar tiempo con la palabra para que pueda dar a otros lo que Dios tiene para ti y para mí. Porque debemos estar aprobados, que sea un año en el cual queramos poner esa meta de ser aprobados delante de Dios. La ley del Señor, también recuerden ahí en el Salmo, es perfecta, que convierte al alma. La ley del Señor convierte al alma. La ley del Señor hace sabio el sencillo. La ley del Señor nos evita pecar. La ley del Señor nos pone más cerca de Dios, nos convierte, nos transforma, nos cambia. La ley del Señor es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. La ley del Señor, tu palabra es verdad. Recuerda que decía Jesús ahí en su oración sacerdotal en capítulo 17 de Juan: Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Así que la palabra de Dios no solamente nos santifica, ¿se dan cuenta? Nos purifica, nos santifica, nos guarda, nos protege, nos guía. La palabra de Dios es estrella que buscaban los sabios, y tenemos que ser sabios también nosotros hoy en día, ser como ellos, buscar esa estrella constantemente. Esa estrella viene y nace en tu corazón, no como en los tiempos de los sabios que vieron la estrella, la siguieron. Nosotros, la estrella es la que está en nuestros corazones, que brilla en nuestros corazones cuando pasamos tiempo en la palabra. Dice Juan 17:17, ¿okay? Quiere decir que si nos aferramos a la palabra de Dios, no seremos atrapados entonces por las mentiras de Satanás. Si nos aferramos a la verdad, que es la palabra de Dios, no seremos atrapados por las mentiras de Satanás. Así que recuerden, fueron allá tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue entonces por gozo y por alegría de mi corazón. Así que Dios quiere bendecirnos en este año, Dios quiere usarnos, Dios quiere hacer grandes cosas, pero que tenemos que comenzar por lo básico, ir de vuelta a lo básico, a la palabra del Señor, buscarla como tesoro, escudriñarla como tesoro, para sacarle el jugo, para sacarle provecho, y para poder nosotros ser de bendición a los que nos siguen. La Biblia se origina en Dios, pero nos llega por medio de instrumentos humanos, está expresada en un lenguaje humano para que podamos entender nosotros. Es apto para cualquier persona, cualquiera, desde la niñez hasta los más viejos, a los más intelectuales, a los menos preparados, a los ricos, a los pobres. La palabra de Dios, y cuando es para todos, y cuando la estudiamos bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces habrá poder transformador en ella, porque es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y sobre todas las cosas produce, en cualquiera que entre en contacto con ella, produce un gozo inefable, gozo en sus corazones,
cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios. Así que mi deseo es que en este nuevo año encontremos gozo, encontremos alegría. ¿Cómo vamos a hacerlo? Aquí está la fórmula correcta: buscar la palabra, hallarla, comerla, disfrutarla, para poder nosotros ver cómo nuestros corazones se transforman, cómo se llenan de alegría y de gozo. Tendremos gozo y alegría porque pasamos tiempo en la palabra del Señor. De haber aprendido que sea un versículo cada semana, para que llegue al final del año tengamos por lo menos 52 versículos aprendidos, y que muchas más promesas podamos descubrir. Hay muchísimas promesas en la palabra del Señor, tenemos que pasar tiempo en ellas para irlas buscando, irlas descubriendo, irlas atesorando, irlas poniendo en nuestros corazones, para que no solamente para no pecar contra Dios, sino para que podamos crecer en santidad, en conocimiento de Dios, de su palabra, y que podamos nosotros ser cada día más fortalecidos, porque nuestro espíritu se alimenta, se fortalece, se va edificando al pasar tiempo en la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, que ha sido revelada, ha sido dada a nosotros. Ahora enseña que lo que está revelado es para nosotros, lo que está oculto es tuyo. Pero además reconocemos que ha sido inspirado, que es un libro que no es como los demás, un libro que viene de arriba, un libro que es soplado por ti mismo directamente sobre aquellos hombres, grandes hombres de Dios que tú escogiste para que a través del tiempo dejaran plasmado para nosotros estas palabras. Ayúdanos a que poco a poco tengamos ese contacto contigo, y que cada día sea más el deseo de pasar tiempo contigo, y que cada día que nos levantemos de tu presencia salgamos con nuevos bríos, con alegría en nuestros corazones, con gozo de saber de que tú nos has tocado, nos has llegado al corazón, nos has llegado a nuestros pensamientos, y has puesto en nosotros un nuevo deseo por la santidad y un nuevo odio por la maldad. Te rogamos, Padre, que seas tú propicio con cada uno de mis hermanos, sus necesidades físicas, sus necesidades económicas, sus necesidades espirituales, sus relaciones familiares, pero más que todo, Señor, que sea un año de prioridad espiritual, sea un año de crecimiento en conocimiento de tu gracia y de tu presencia en nuestras vidas. Recibe la gloria, recibe la honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.